Kulturelle Vielfalt. LAC berichtet von der Buch Wien 2022. Die Buch Wien bot Ende November mit über 400 Veranstaltungen rund um das Lesen und die Verlagswelt ein umfangreiches Angebot. Die Buch Wien ist nicht nur die größte Buchmesse Wiens, sondern auch die wichtigste Österreichs. Auch dieses Jahr nahm das Instituto Cervantes wieder mit einem eigenen Stand daran teil, um die Stärke der iberoamerikanischen Literatur zusammen mit dem Club Iberoamerica Wien zu präsentieren. Das Instituto Cervantes bot auch Veranstaltungen im Rahmen der Buch Wien in den eigenen Räumlichkeiten im Palais Wiener von Welten. Am 23. November war LAC dabei, als spanische und lateinamerikanische Schriftsteller ihre Werke unter der Moderation von Justo Zamora vorstellten. Anwesende Autoren waren Santiago Roncagliolo aus Peru, Federico Navarrete aus El Salvador, Carlos Reyes und Rodrigo Elgueta aus Chile sowie Alicia Jiménez Bartlet aus Spanien. Der peruanische Schriftsteller Santiago Roncagliolo wurde 1975 in Lima geboren. Seine Erfahrungen der Jahre des Terrors und der maoistischen Guerilla-Organisation Sendero Luminoso und des staatlichen Gegenterrors in den 1980er und 1990er Jahren bilden den Hintergrund verschiedener Werke von ihm. Sein bisher größter Erfolg ist der auch auf Deutsch erschienene Roman Abril Rojo, Roter April, für den er 2006 den Premio Alfaguara de Novela erhielt. Nun haben wir die Möglichkeit, ein Interview mit dem peruanischen Schriftsteller Santiago Roncagliolo zu hören, das von Alcides Benavente geführt wurde. LAC bedankt sich beim Instituto Cervantes für die Möglichkeit zum Interview in den Räumlichkeiten des Institutes. Bienvenidos, queridos amigos. Estamos nuevamente hoy con un podcast latino, Academia y Cultura del Centro Académico Cultural Latinoamericano en Austria. Y como siempre tenemos invitados muy especiales. Hoy nos encontramos con un escritor muy reconocido del Perú, pero que reside en Madrid, Santiago Roncagliolo, y ha venido por esta semana que es muy importante en Viena, el Buch Wien, y ha venido a presentar, por supuesto, sus obras literarias. Ha tenido unas presentaciones aquí también en el Instituto Cervantes, que nos ha prestado también este espacio para este podcast. Bienvenido, Santiago. Gracias por la entrevista, por esta oportunidad. Gracias a ustedes, Alcides. Gracias por la invitación. Bueno, como ya lo dije, eres un escritor peruano con una trayectoria, más de 20 libros, literatura y multifacético, porque has descubierto muchas partes literarias, has hecho aspectos políticos, novelas. Has estudiado también lingüística. ¿Cómo siempre has querido ser escritor? Cuéntanos un poquito de repente los inicios. No, en el mundo en que yo crecí en América Latina de los 70, 80, los escritores eran candidatos a presidentes, viajaban con Fidel, cenaban con Clinton. Nunca pensé que fuese, no parecía algo de seres humanos ser escritor. Yo empecé a escribir con vergüenza en los 90 porque pensaba que muy poca gente estaba tocada con el don de ser escritor, pero no podía dejar de hacerlo. Adoro contar historias y acabé dedicado a esto inesperadamente. Yo pensaba que iba a ser, como la mayor parte de la gente, otra cosa y de vez en cuando publicaría libros, ¿no? Okay. Pero fue ocurriendo pero nunca creí que fuese posible, la verdad. Sí. Entonces, ¿cuándo fue ese momento que dijiste, bueno, a partir de este momento voy a dedicarme solo a escribir los libros, ¿no? Ocurrió con mi primer libro, que empezó a ir bien y que pude empezar a dedicarme a hacer libros, y entonces usé ese dinero para escribir otro libro. Y con cada libro pienso, bueno, este va a ser el último, porque no creo que podamos seguir dedicados a esto no es normal. Y así han ido pasando 20 años. Llevo 20 años dedicados a hacerlo. Son como tus niños, o sea, yo creo que también es una obra literaria, es como ¿no?
es una parte de tu vida, ¿no? Los libros van creando una biografía que quizá nadie más puede descifrar, pero que cuando yo veo, reconozco en cada libro quién era yo cuando lo escribí y cuáles eran mis motivaciones, mis sentimientos y mis lecturas también, porque vas cambiando según lo que vas leyendo y vas haciendo las cosas de otro modo. Pero no solamente me interesa hacer libros, me interesan las historias. Y entonces, aparte de novelas, también escribo para niños, o escribo guiones de cine, o series de televisión, o teatro, ¿no? Me interesa que cada historia nueva sea un viaje nuevo. Me lleve a un lugar diferente, a experiencias diferentes, y yo lleve a los lectores o a los espectadores hacia ahí. Entonces eso es lo que explica que varíe tanto y que explore, que haga cosas muy diferentes, que siempre estoy explorando las nuevas posibilidades de contar historias. Eso, y cada vez que cuentas una historia, ¿tienen el mismo proceso cada libro o son diferentes? No, o la misma inspiración, ¿cómo es un proceso de crear en tu caso, ¿no? Porque estuvimos también en un evento esta semana con el tipo de inspiración que uno tiene o tema que quiere tocar en un libro, ¿no? ¿Cómo es en el caso tuyo? Impredecible. De hecho, no sé muy bien cómo nace cada libro. Cada libro tiene un origen diferente. Y unos recursos diferentes, y un sistema y un método diferente, ¿no? Eso es también parte de la experiencia. Lo que más me gusta es precisamente que sea nuevo cada experimento, cada aventura. Pero bueno, siempre surge de mi mundo emocional, ¿no? Creo que toda historia en el fondo responde a unas emociones que tienes, a unos sentimientos que tienes y a tu necesidad de que otras personas compartan esos sentimientos, de darles algo para que ellos se sientan igual. En eso sí se parecen todos. Todos nacen frecuentemente de miedos, de exploración en cosas oscuras, ¿no? Que luego atribuyo a unos personajes para que esos personajes se los lleven a los lectores. Eso. Yo estuve, hace mucho tiempo leí Abril Rojo, Pudor también, pero también te has enfocado en temas de la política o de la situación del Perú, como por ejemplo de la Cuarta Espada o ¿no? Abril Rojo también, que también se trata sobre el terrorismo, la época del terrorismo en el Perú. ¿Es algo que también te afectó mucho? Bueno, escribo de todas las cosas que me afectan y algunas de esas cosas son políticas, y además son políticas de distintos países. En este caso, toda la violencia de los 80, toda esa guerra es mi guerra, es donde yo crecí. Entonces, escribir esos libros era una manera de explicarme de dónde vengo, de investigar el universo en que yo crecí. Líbranos del mal habla de los abusos en una congregación religiosa que también tenía que ver mucho con el mundo, con mi mundo personal y familiar. Lejos, que es mi último libro de cuentos, habla de emigrados, de mi propia experiencia viviendo fuera de mi país y creciendo y enamorándome y desenamorándome y teniendo hijos en un lugar que no es donde crecí. Siempre es todo. Creo que un libro tiene que emocionar al lector, y para lograr eso, un escritor solamente cuenta con sus emociones, con las cosas que él ha vivido y con las cosas que él ha sentido. Transmitir esas emociones también, eso es lo... Y si son reales, ya está parte del trabajo hecho. El resto del trabajo es transmitirlas, es tener el oficio para ¿sabes? Uno dice, estoy triste, pero no estás triste igual cuando te separas, que cuando muere tu padre, que cuando fracasas en el trabajo. Usamos solamente una palabra para miles de emociones diferentes. Yo creo que el arte en general lo que hace es causar unas emociones precisas que su autor quiere, porque las palabras no bastan para describirla, porque tienes que sentirlo para entenderlo, ¿no? Exacto.
Y bueno, hablando de estas obras literarias que has hecho, has ganado muchos premios, aquí tengo un par que apunté, pero son muchísimos más. El Alfaguara, Nuevo Talento, Luces, que fue este año. Y eres, por supuesto, uno de los escritores renombrados y conocidos en Latinoamérica. Y creo que también la traducción y todo, hay muchos austriacos que hablan español y han explorado también tu literatura. ¿Cómo podrías describir tu obra y por qué tienes ese éxito? Bueno, eso es imposible de saber y además es imposible de saber cuándo se acabará. Exacto. El éxito depende de muchas cosas que tampoco están en tus manos. Pero creo que escribo historias de terror, de alguna manera, y solo que historias de monstruos, solo que esos monstruos no son fantasmas o vampiros, sino son emociones de personas, es la capacidad de unas personas de hacerse daño a otras. Y esa exploración en nuestros miedos, esa exploración en el mal, es muy universal. Todos queremos saber por qué existe el mal, todos tenemos miedos. Trato con cosas que no son diferentes si eres peruano, que si eres tailandés o austriaco. La manifestación puede ser diferente, pero las emociones son universales y eso hace que mucha gente que no tiene nada que ver ni siquiera con mi cultura pueda entender lo que yo escribo y sentirlo cercano y pueda encontrar su propia vida y sus propias emociones en mis libros, en mis historias. Y ahora vives en Madrid. En Barcelona. En Barcelona. ¿Has pensado regresar al Perú o te has asentado ahí en Europa? Hubo un tiempo, después de la crisis en España, y con un Perú muy optimista y con mucha energía, que tenía grandes peleas con mi esposa porque me quería ir a Perú. Hoy en día le agradezco mucho que no me lo haya permitido. Creo que es un país que en los últimos años desencontró su camino y que vivía un optimismo que en muchas cosas era falso, que creíamos que habíamos conseguido muchas cosas que no habíamos conseguido en realidad. Pero sigo yendo mucho, sigo trabajando mucho, sigue estando mi familia ahí, o sea, voy varias veces al año. Y no hay ningún lugar en el que me ría tanto como en Lima. Cuentan buenos chistes, ¿no? Sí, y sobre todo los chistes, claro, es la gente, hay cosas que son las cosas con las que yo crecí que ya no están en ningún otro lugar del mundo. Entonces, disfruto mucho siempre de ir a Perú y siempre digo, esto es un desastre, pero es mi desastre. Es un desastre en el que yo me disfruto mucho de la compañía de la gente. Pero ahora, bueno, por tus obras, estás viajando mucho. ¿Cómo ha sido tu experiencia ahora en Austria, en Viena? Que, bueno, esta semana ha sido muy importante. Han estado muchos escritores de diferentes partes del mundo y, por supuesto, de Latinoamérica. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Aquí también en el Instituto Cervantes había una discusión, temas que tratarse de literatura latinoamericana, ¿no? Bueno, el Cervantes y las embajadas peruanas son como mis casas por el mundo, ¿no? Ya muchas veces hacemos estos tándems que facilitan los viajes porque colaboran el Instituto Cervantes promocionando la cultura en nuestro idioma y la Embajada de Perú. Cada uno va haciendo lo que puede y así ya llevamos muchos años viajando juntos y entonces somos como una familia, aunque no los conozcas, formas parte de una comunidad en la que llevas mucho tiempo con el Servicio Diplomático Peruano y el Cervantes. En el caso de Austria, ha sido muy interesante en realidad conocer aquí a creadores en español que yo no, como los historietistas chilenos. He tenido un evento con unos historietistas chilenos que tienen un trabajo interesantísimo sobre la historia de Chile, en novela gráfica. He tenido eventos con Alicia Jiménez Bartlett, a la que no conocía en persona, pero había leído y es mi institución, Alicia, en España.
Y además he recorrido los museos de arte, ¿no? Es increíble el nivel de pintura que hay en Austria, y además hay yo soy especialmente fanático de Egon Schiele, que es un pintor que retrata a las personas como monstruos, con lo cual yo lo siento muy cercano al retrato que hago yo, de esa parte animal, de esa parte descarnada y de repente será motivo para la próxima obra. Ojalá. Schiele es un gran... Bueno, siempre es una inspiración, Schiele. Y poder ver sus cuadros ha sido uno de los momentos también fascinantes de este viaje, ¿no? Qué bueno. Y bueno, de repente un mensaje para todos los latinoamericanos que de repente están por Europa y también están incursionando en esta noble e interesante aventura de poder escribir libros o historias o novelas. ¿Qué les podrías decir? Paciencia. Este es un trabajo muy lento. Sobre todo tu primer libro siempre es muy difícil de publicar. Más aún si estás en Europa, porque no todos conocen el mundo del que vienes. Parte de tu mundo es lejano y extraño para el público. Yo siempre he dicho que en este trabajo no sobreviven los mejores, sino los obsesivos, los que no podemos dejar de hacerlo, los que tenemos tanta pasión por contar historias, que vamos a seguir escribiendo en cualquier caso. Y en el camino vas viendo a gente que tiene talento, pero que va abandonando porque pues es duro, y sobre todo es duro empezar. Hay que tener mucha paciencia. Perfecto. Entonces te agradecemos para el podcast Latino Academia y Cultura del Centro Académico Cultural Latinoamericano en Austria, y esperemos volverte a ver próximamente en los próximos eventos literarios. Ojalá. Venir a Viena siempre es un placer. Hay muchas cosas que hacer y muchas cosas que ver, así que no me haré de rogar. Perfecto. Te esperamos. Mil gracias.